Un gusto compartir con ustedes. Como les adelantaba, ¿no es cierto? Vamos a conversar un ratito acerca de la tecnología gRPC y cuáles serían, digamos, las mejores prácticas, ya que esta tecnología últimamente ha estado bien en boga, ya los últimos 2 años, sobre todo en lo que es el desarrollo de software. Pero también hay algunas aprensiones respecto a su adopción debido a algunos protocolos de seguridad que hay que seguir para poder implementarla. Y nos vamos a centrar principalmente en eso y también en entender cuáles son sus principales ventajas y porque yo al menos creo que va a ser una de las tecnologías que más vamos a estar utilizando y con la que ustedes como especialistas que están detrás de la seguridad van a tener que también conocerla, entenderla para poder lidiar con las problemáticas que vayan surgiendo a partir de ella. Bien, les voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Bien, ok, entonces gRPC son, es la abreviación para una tecnología impulsada por Google inicialmente, ¿sí? Esta tecnología, permítanme un segundo que comencé con la última diapositiva. Vamos a partir del principio, obviamente. Pero mientras tanto les cuento que es una tecnología impulsada por Google y que ya existía hace bastante tiempo atrás, simplemente ellos tomaron esta idea y la mejoraron. Algo que, bueno, ellos vienen haciendo hace bastante tiempo. Actualmente es una tecnología open source, ¿sí? Esta tecnología open source, hoy en día los owners de la tecnología es la Linux Foundation, así que básicamente la comunidad en este minuto tiene el poder de poder ir contribuyendo hacia esta tecnología y es el acrónimo de Remote Procedure Call, ¿bien? Es la versión moderna, ¿no es cierto?, de estas clásicas llamadas de procedimiento remoto, y la idea es que se ejecutan funciones a partir de la petición de un cliente, así como hoy en día, ¿no es cierto?, a partir de una petición web nosotros hacemos una respuesta en una API. Bueno, esto es parecido, pero la diferencia es que a través de gRPC nosotros establecemos una conexión directa con el servidor, casi como si estuviéramos ejecutando una función dentro de nuestra misma aplicación. Se ha popularizado porque es muy eficiente, tiene mucha velocidad de transferencia de datos y tiene también mucha compatibilidad. Y es tan popular que incluso hoy en día herramientas como Postman, que son herramientas que los desarrolladores utilizan a diario para poder probar sus APIs, ¿ya? Em, ya la soportan de manera oficial. Es un framework, se dice que es un framework de comunicación entre aplicaciones, ya que te obliga a tomar ciertas decisiones de la infraestructura y de la arquitectura del proyecto para que pueda funcionar. Y por otro lado, se dice también que es amigable a nivel de servidor, pero quizás no tanto a nivel web. Esto es porque utiliza el protocolo HTTP2 para las comunicaciones entre aplicaciones, que es un protocolo mucho más rápido, que hoy en día es compatible con la mayoría de los browsers modernos, ¿sí? Pero no así a nivel de petición web, donde se debe establecer un proxy server para lograr la comunicación completa y poder utilizar todas las funciones que tiene gRPC disponibles. Está orientada a Cloud Service de manera nativa, es decir, cuando Google pensó en gRPC, pensó en que fuera compatible con tecnologías como Docker o Kubernetes, que son tecnologías que hoy en día le permiten a los desarrolladores automatizar el despliegue de sus aplicaciones. Es bastante seguro y estable siempre y cuando sea bien implementado, como muchas otras tecnologías que si uno no las implementa bien, podemos empezar a dejar brechas de seguridad que ya sabemos que varios se van a tratar de aprovechar si no las llenamos. Además, provee la posibilidad de establecer una comunicación bidireccional, que es uno de los atributos más, digamos, deseados de gRPC, ya que se pueden generar conexiones que son client-side, server-side y para ambos lados.
Eso significa que, por ejemplo, cuando uno hace una petición desde el front hacia el backend, no es necesario seguir haciendo más peticiones para recibir información actualizada. Inmediatamente te van llegando el resto de las peticiones de forma asíncrona, ¿sí? El flujo de implementación de esta tecnología se resume en 4 pasos. Por un lado, la definición, que es donde nosotros vamos a tener que definir un archivo llamado .proto. Este archivo es, digamos, lo más importante al momento de implementar, debido a que a partir de este archivo la comunicación va a ser posible porque en este archivo va a estar la definición de los datos que nosotros vamos a enviar y vamos a recibir, ¿sí? Vamos a entrar en detalle a la definición, a lo que es el archivo proto en una diapositiva más adelante, pero vamos a seguir el siguiente paso, que es el compilador, que básicamente es instalar en el servidor, ya tanto como en el cliente, el compilador que tenga la posibilidad de desarrollar, o sea, perdón, de compilar el archivo proto a todas las clases y funciones que vamos a necesitar para poder manejar gRPC en nuestras aplicaciones. Luego de eso vamos a tener que generar el código necesario para la implementación, así como lo hacemos en cualquier aplicación común y corriente. Y finalmente, la implementación, ¿ya? Que es la parte donde tenemos que definir ciertos aspectos de infraestructura, ¿ya? Para generar la comunicación entre servidor y cliente. Bueno, ¿por qué es tan popular esta tecnología? Podemos resumirlo en 3 ítems. Es una tecnología que es muy liviana, es muy rápida, es muy compatible y, como les decía, habilita la comunicación bidireccional. Es muy liviana y veloz porque los mensajes no cargan con una configuración compleja y se van serializando en binario. Eso significa, obviamente, que la CPU y el ancho de banda se aprovechan mejor. Hay estudios que indican que se acelera hasta 10 veces la velocidad de envío de las consultas y respuestas. Eso es un montón. Es muy compatible porque oficialmente está preparado para tener soporte con un montón de lenguajes y de forma no oficial existen también muchas propuestas de la comunidad que poco a poco se van integrando en el estándar de gRPC. Y finalmente, como les decía y les adelantaba en un principio, se puede establecer una comunicación donde las respuestas pueden llegar de forma asincrónica. A ver, dentro del primer paso de la implementación tenemos la definición, ¿cierto? En la definición tenemos que establecer un archivo llamado .proto. Este archivo .proto se llama en realidad como tecnología Protocol Buffers, ¿ya? No es exclusiva de gRPC, pero sí ha sido una de las tecnologías que más ha popularizado su uso. Y para entender un poco Protocol Buffer, vamos a hacer un poquito de raconto hacia cómo funcionan las APIs comunes y corrientes, las más usadas, ¿ya? Por convención, la mayoría de las APIs responden y envían información cuando se trata de datos estructurados, jerarquizados, no, por ejemplo, cuando mandamos un archivo multimedia, un video, una imagen, etcétera. Pero cuando hablamos de mandar información, de mandar data, el formato que se usa, ¿cierto? Suele ser un archivo JSON, un archivo XML. ¿Vale? En cambio, en gRPC se utiliza otro formato que es el Protocol Buffer o también llamado de forma abreviada protobuf. Y este lenguaje, la gracia que tiene es que serializa el mensaje, ¿ya? En pequeños fragmentos mandados en binario. Es decir, el server se preocupa de serializar el mensaje y el cliente de deserializar el mensaje que va en formato protobuf. Y aquí a la derecha un ejemplo así muy sencillo que les va a venir aquí como anillo al dedo a esta hora de la mañana, para los que a lo mejor están tomando desayuno viendo estas conferencias. Por ejemplo, ¿cómo sería la definición de un desayuno dentro de un archivo protocol buffer? Aquí está, ¿no es cierto?, la definición del mensaje, es bastante entendible y es un lenguaje que es fuertemente tipado el proto, ¿ah? Fíjense que, por ejemplo, para definir el nombre, la característica, por ejemplo, si es saludable o no saludable, utilizamos para el nombre un string,
para el saludable o no saludable un booleano, para la parte de los platos que va a tener el desayuno, ¿no es cierto? Un array, ¿ya? Que dentro de protocol buffer se le conoce como un elemento repetido, se le conoce como tipo repeated. Esto es exclusivo de protobuf. Por ahí dentro del chat nos decían, es parecido a AWS. Claro, lo que pasa es que Protocol Buffer, como es un mensaje serializado en binario muy liviano, se ha popularizado, como les decía, y no era exclusivo de gRPC. En AWS sí, y en otras tecnologías en la nube se utiliza bastante. Así que probablemente alguno de ustedes ya lo habrá visto. Si nosotros lleváramos el archivo que vimos anteriormente al formato JSON, sería algo como lo que vemos en esta diapositiva acá, en la imagen de la izquierda. Y fíjense que a diferencia del protocol buffers, el JSON es más concreto y es un texto finalmente, es un texto plano. No es de sorprendernos que esto ya le da velocidad a gRPC porque al enviar el mensaje como protocol buffer lo manda binario y no como un texto, que para el computador obviamente el texto no es algo natural, el binario sí. Pero también, no solamente es por eso que se le dice que es liviano y veloz, sino que también porque esta tecnología viaja a través de HTTP2, ¿ya? Contrario a lo que yo pensaba cuando empecé a tratar de implementar esta tecnología, yo pensaba que HTTP2 era una tecnología que todavía estaba como partiendo y que no estaba ampliamente adoptada, pero me sorprendí que este estándar hoy en día por navegadores como Chrome, Firefox, Edge, ya está soportada, ¿sí? Está soportada de forma nativa. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos a nivel web todavía? Es que protocolos como Fetch API, como XML, HTTP Request, todavía utilizan HTTP1. Y eso significa lamentablemente que nos quedamos un poquito capados con la bidireccionalidad en la parte web, pero se pueden hacer algunas cosas, las vamos a revisar más adelante para que la bidireccionalidad funcione. Sin embargo, sí nos quedamos un poquito más capados a nivel de velocidad a nivel web. Sin embargo, si tu caso es que quieres acelerar la comunicación entre dos aplicaciones que funcionan a nivel de backend, esto funciona de maravilla, perfecto. ¿Qué empresas están utilizando esta tecnología? Por ejemplo, Netflix, ¿ya? No es de sorprender porque ellos con su tema de streaming necesitan ganar cualquier milisegundo, es apreciado, ¿no es cierto? Sobre todo para nosotros como usuarios. Por otro lado, videojuegos, por ejemplo, el popular Pokémon Go utiliza gRPC y por tanto Protocol Buffers. Eh, y se me queda otra en el tintero, vamos a ver si a lo largo de la presentación recuerdo cuál era la otra que tenía, pero ya con esos dos grandes les puedo decir que ya estaría como probada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gracia de utilizar HTTP2? Es una de las preguntas que yo me hice cuando estaba haciendo como la spike de investigación de gRPC. La gracia es que HTTP2 incluye características como la multiplexación, la compresión de headers, server patch y priorización de requests. ¿Y qué significa esto? En palabras simples. La multiplexación, como vemos en la imagen, es, siguiendo el ejemplo del desayuno, yo voy y pido, ¿no es cierto?, mi desayuno y me van trayendo los platos de a poco. Eso sería HTTP1. Con HTTP2, inmediatamente yo puedo recibir todos los elementos a la misma vez. No es necesario abrir y cerrar conexiones TCP para que vaya llegando cada uno de los archivos que pido cuando necesito cargar mi aplicación, ¿sí? Otro tema no menos importante es la compresión de headers. Cuando nosotros hacemos una request normal por HTTP1, si hacemos dos requests que comparten los mismos headers, cada una de las requests va a tener que cargar en memoria los headers de manera completa, ¿ya? Lo que supone una ventaja para HTTP2 porque lo que él hace es, dice, ok, inteligentemente, el header 2 tiene cosas en común con el header 1. Perfecto, no vuelvo a cargar esas cosas, simplemente añado lo que sea distinto o lo cambio y con eso manda la petición de una manera mucho más rápida y eso ya nos hace ganar más milisegundos. Por otro lado, Server Patch nos permite ir mandando la comunicación de forma bidireccional. Es decir, mientras se están enviando mensajes, yo puedo también al mismo tiempo estarlos recibiendo, ¿sí? Estamos estableciendo dos caminos, algo que con HTTP1 no se puede, ¿sí? Y finalmente,
y no menos importante, la priorización de request tiene la gracia de que yo puedo establecer qué elementos tienen más prioridad para mi aplicación de que lleguen primero versus otros. Y aunque todos salgan al principio, yo puedo darle prioridad que vayan llegando de manera secuencial primero a aquellos que me parece que sean más críticos. Todo eso es posible gracias a HTTP2. Bien, cerrando este capítulo de HTTP2, ¿ya? Quiero volver al tema de Protocol Buffers. Protocol Buffers, la gracia que tiene es que se ahorra además espacio y velocidad, porque a diferencia del formato JSON o XML, acá en el ejemplo de la imagen, al lado izquierdo JSON, al lado derecho XML, que son estos archivos para mandar información, en Protobuf no se requiere enviar configuraciones adicionales. ¿Ya? Por ejemplo, no necesito definir el seguimiento de la solicitud, no necesito especificar temas de caché, ¿ya? Todos esos temas de configuración realmente vienen resueltos por la tecnología desde el otro lado del momento en que se implementa y por lo tanto no necesito establecer esta data al momento de mandar el mensaje. Eso significa que gRPC maneja automáticamente estos aspectos, libera al desarrollador la necesidad de configurar estos detalles manualmente y al mismo tiempo libera tanto al servidor como al cliente la necesidad de tener que agregar estos detalles haciendo cada vez el mensaje más pesado, ¿sí? Entonces, todo esto que vemos acá destacado con amarillo quedaría fuera cuando hablamos de protocol buffers y por consecuencia de gRPC. ¿Sí? Bien, ¿para qué nos sirve este archivo .proto? Bueno, el archivo .proto lo que hace es definir la estructura de los datos que queremos mandar, así como el ejemplo del desayuno que les puse al comienzo. Y además, cuando instalamos dentro de nuestra implementación, dentro de la implementación, el compilador de archivos Protoc, él es capaz de tomar el archivo .proto y crear todos los setters y los getters que necesitamos para poder implementar gRPC en algún lenguaje seleccionado. Supongamos, tienes una aplicación que está hecha en Java y quieres comunicarla con otra aplicación que está hecha en Golang, ningún problema, no necesito migrar absolutamente nada, no necesito establecer una API de comunicación para que entre ellas haya una comunicación, un servicio intermedio. No, no es necesario, simplemente yo creo mi archivo .proto, le digo que mi cliente va a ser un archivo, o sea, perdón, una aplicación en Java, luego le digo que mi cliente va a ser una aplicación en Golang, por ejemplo, y él inmediatamente se encarga de crear todas las clases necesarias o estructuras en el caso de Golang para que yo pueda implementar la tecnología en mi proyecto. ¿Ya? Aquí a la derecha pueden ver un resumen, ¿no es cierto?, de cómo sería entonces este proceso donde voy definiendo mi estructura de datos, ¿no es cierto?, compilo mi .proto a código fuente, utilizo el código fuente en mi aplicación y finalmente mi aplicación se encarga de serializar o deserializar el mensaje que va a venir en formato binario, ¿sí? Bueno, Protoc actualmente tiene soportado de forma oficial lenguajes como C++, C#, Dart, Go, Java, Kotlin y también Python. Por supuesto, no puede quedar fuera, ¿no es cierto? Uno de los lenguajes más populares que se están usando. Y algunos se preguntarán, uy, ¿qué pasa con JavaScript? Que también es muy popular, no se preocupen, también existe compatibilidad de Protoc con JavaScript, pero no es de forma oficial todavía, pero he estado mirando algunas documentaciones y como les decía, este gRPC es mantenido por la comunidad de desarrolladores, por lo tanto, no dudo que pronto la implementación no oficial se va a convertir en no oficial, como ya ha pasado con otros lenguajes que no estaban disponibles, ¿sí? Acá un ejemplo de uso, ya, para que no nos quedamos solo en palabras. Y acá están los comandos que tú tendrías que utilizar si quieres instalar las dependencias necesarias para hacer este proceso de compilación, ¿ya?
Acá el ejemplo lo hice pensando en Mac, pero fácilmente dentro de la página de gRPC ustedes van a poder encontrar también estas mismas instrucciones de instalación para Windows y para Linux, por supuesto, ¿sí? Se fijan cómo dentro del comando que aparece aquí en la segunda línea, dice protoc gen go. ¿Se fijan? O sea, es decir, es el generador de setters y getters para Golang. En cambio, en el de acá es el generador de setters y getters para JavaScript. Bien, sigamos. Bueno, supongamos que tenemos un server que maneja un servicio en Golang y un cliente que recibe los mensajes del servicio en JavaScript. El último paso para que pudiéramos lograr la serialización y deserialización del mensaje es consumir los archivos que generó nuestro protocolo, es decir, los getters y los setters, tanto en el servidor como en la aplicación que funcionará como cliente, ¿ya? Podemos observar que en los import no se requieren paquetes adicionales que tengan que ver específicamente con la tecnología proto buffers o con la tecnología gRPC, dado que los mismos setters y getters ya incluyen la tecnología, ¿sí? Por lo tanto, esto es súper bueno para los que sean fans, por ejemplo, de arquitectura limpia y no quieran tener tantos import y dependencias dentro de sus paquetes, quedaría entonces por fuera esas dependencias. Y acá, como ejemplo ya, la implementación de cómo sería enviar nuestro mensaje de desayuno desde nuestro servidor en Golang, ¿ya? Hacia nuestra otra aplicación que estaría en JavaScript, ¿sí? Esta es solamente una parte de cómo se ven por dentro los setters y los getters, ¿sí? Esto yo no lo escribí, esto es autogenerado a partir del archivo proto con su compilador .proto. Todo este trabajo, ¿no es cierto?, viene ya resuelto por la misma tecnología. Bueno, Eh, ahí Oscar nos pregunta, ¿gRPT es más para comunicación entre plataformas, más ágil usando Internet? Claro, claro, efectivamente. La gracia de gRPC es disminuir la latencia que existe entre cuando uno solicita un recurso y viene la respuesta al mínimo posible. En mi experiencia, creo yo que la mayoría de las empresas cuando están desarrollando sus aplicaciones de software, trabajan al principio para desarrollar un MVP, es decir, un producto mínimo viable que funcione, ¿ya? Yo creo que en esta etapa quizás todavía es difícil que veamos o implementar una tecnología como la que les estoy presentando. Pero después viene una etapa donde viene la parte donde queremos mejorar lo que ya tenemos, ¿cierto? Y diferenciarnos del resto. Y en ese momento es cuando prima la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario a uno se le olvida cuando está desarrollando o cuando está viendo temas de configuraciones, temas de seguridad. Una vez se va poniendo capa y capa y capa y no se percata que de repente esas capas también van ralentizando la aplicación, ¿sí? Eh, y la gracia que tiene esta tecnología es que intenta que esas capas no es que tengan que desaparecer, porque obviamente necesitamos tener esas capas de seguridad, ¿no es cierto? Y también de fragmentación de los servicios que van creciendo y van creciendo y van creciendo, pero la idea es poder tomar, ¿no es cierto?, ese momento en que se hace la request y optimizarla, ¿sí? Y gRPC lo logra. Acá les puedo mostrar, por ejemplo, cómo quedaría, ¿no es cierto?, el servicio de gRPC. Aquí está. Fíjense cómo dentro de las líneas de acá abajo se hace la order, ¿sí? Donde se envía el mensaje de desayuno. Esto es un ejemplo de cómo sería eh, un archivo protoc para gRPC donde yo quiero mandar la información del desayuno 2 veces hacia el cliente, por ejemplo, ¿sí? Y acá, a la derecha, la implementación de el protoc dentro de la lógica de mi servidor, ¿ya? Ojo, puse todo junto por un tema de resumen, porque si no, de hecho ya se ve bastante pequeño. Eh,
pero no se preocupen, al final de la presentación les voy a facilitar el link para que puedan tener estos ejemplos. Pero sí, puse todo junto para que se pueda ver mejor la idea de la implementación, ¿sí? Sigamos. Anteriormente, el ejemplo era en Golang. Acá a la derecha ya podemos ver el mismo ejemplo, pero cuando estamos recibiendo la información del desayuno en nuestra aplicación en JavaScript. Y fíjense un detalle súper importante, y lo hice a propósito. En este ejemplo, aquí al final, estamos abriendo la comunicación con gRPC desde el lado de JavaScript, pero estamos haciéndolo a través de una instancia que se llama Create Insecure, ¿ya? Aquí lo que estamos haciendo es establecer una conexión insegura. Esto es precisamente lo que no deberíamos hacer. Sí, gRPC se puede crear en máquinas virtuales como en AWS, sí se puede, porque es nativamente compatible con las tecnologías en la nube, ¿sí? Esto último que les decía es lo que no deberíamos hacer y más adelante les voy a contar cómo podríamos resolverlo. Bien, para ir cerrando esta parte, ya, digamos, de las ventajas de gRPC, yo les decía que gRPC es Server-Side Streaming, Client-Side Streaming y Bidirectional Streaming. Decimos que es Server-Side Streaming porque el cliente envía una única solicitud al servidor y recibe una secuencia de mensajes de respuesta. Un ejemplo de caso de uso sería, imaginemos que estamos, no sé, viendo la serie de fotos de un evento, enviamos una solicitud para poder ver esas imágenes y el servidor empieza a mandarnos las imágenes una a una, ¿ya? No sé si OneDrive, por ejemplo, utiliza gRPC, pero funciona muy parecido, al menos a nivel en la práctica. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver los recuerdos que tenemos guardados en las imágenes de OneDrive, fíjense que van cargando de a poquito, ¿sí? Porque son imágenes, son pesadas, entonces nosotros simplemente hacemos la consulta una vez y nos va cargando, ¿no es cierto?, de a poco cada uno de estos recursos. No tenemos que esperar a que se carguen todas las imágenes que queremos ver en la vista para que nos vayan llegando. Decimos también que es client-side streaming porque el proceso es inverso. En este caso, el cliente envía una secuencia de mensajes al servidor y él espera recibir todos estos mensajes antes de enviar una única respuesta. Supongamos que tenemos una aplicación donde nosotros necesitamos validar que se hayan enviado todos los elementos necesarios antes de analizar una respuesta. Un ejemplo de esto podría ser a lo mejor cuando estamos pidiendo una credencial de identificación en un proceso de validación de identidad. A lo mejor necesitamos validar, ¿no es cierto?, que la persona haya mandado los dos recursos antes de hacer, ¿no es cierto?, toda la parte de validación que es bastante pesada. Entonces esperamos a que la persona nos mande ambos recursos. Una vez que nos llegan ambos recursos, recién empezamos a hacer el procesamiento. Y finalmente, el bidirectional streaming sería, por ejemplo, cuando estamos teniendo una conversación en video como la que tenemos ahora, ¿no es cierto? Donde ustedes me están viendo, yo los veo a ustedes, yo leo su mensaje, etcétera. Por ahí hay una pregunta que nos dejan. ¿Qué tipo de seguridad tiene cuando se envían los datos con gRPC? Vamos a tocar eso en unos minutitos más. Ya llegamos a esa parte, pero tenemos posibilidad de mandar esto seguro. De hecho, esa es la idea, ¿sí? Acá les facilito un extracto de cómo deberíamos implementar nuestro server, por ejemplo, si tuviéramos con una aplicación en Go y un cliente en React.js. Sí, porque se puede. Se puede establecer una comunicación bidireccional web a pesar de lo que les decía de que tenemos este impedimento del protocolo HTTP1 que no lo permite, pero para eso vamos a tener que establecer un elemento más en nuestra implementación, que es un servidor proxy, ¿ya? Actualmente existe un servidor proxy llamado gRPC Envoy, ¿vale? Envoy, a diferencia de otras tecnologías que manejan gRPC, como por ejemplo Nginx, que también se puede configurar para esto, la gracia que tiene es que fue pensado originalmente para habilitar gRPC web, en ideas como esta. Por ejemplo, en mi organización, en Mercado Libre, nosotros actualmente estamos viviendo una etapa donde queremos, por ejemplo, mejorar la experiencia de los usuarios a modo que cuando están, por ejemplo, recibiendo cada uno de los widgets que necesitan ver en el front, queremos, por ejemplo, que los widgets se vayan actualizando en tiempo real. Es decir, que si hay información relevante que cambió
y que queremos mostrar en los widgets, la persona no tenga la necesidad de tener que estar recargando ni haciendo nuevas peticiones, solamente haga una y que el servidor se encargue de ir enviando estas peticiones de forma secuencial. Y esto que ven acá, este código que ven acá, permitiría eventualmente hacer eso. Aquí yo lo hice simplemente con el ejemplo del desayuno nuevamente, para que sea algo más concreto, más pequeñito, pero esto sí lo permitiría, ¿ya? Ahora sí, ahora toquemos el tema de seguridad que nos consultaban ahí por internet, que es lo que obviamente nos convoca. ¿Qué ofrece gRPC a nivel de seguridad? Y eh, ¿qué prácticas podemos recomendar a nivel de seguridad y de estabilidad? A ver, yo les decía, en el ejemplo que teníamos acá, este mensajito aquí, ¿no es cierto?, donde nosotros iniciamos el servidor de gRPC a través del puerto, por ejemplo, 551, ahí usamos el create insecure. Este es un workaround que nosotros podemos utilizar cuando estamos haciendo un desarrollo todavía, digamos, en draft, en borrador, ¿vale? Es decir, dentro, gRPC te da esa posibilidad de hacerlo solamente para hacer una prueba de conectividad simple, donde no estén mandando ni un dato importante, ¿ya? Pero en el momento en que nosotros queremos generar el despliegue de nuestra aplicación a nivel de producción, cuando armamos toda la parte de la infraestructura de producción, nosotros deberíamos empezar a utilizar, por ejemplo, la comunicación cifrada a través del protocolo SSL-TLS, ¿ya? Cualquiera de ambos. Ahora, si bien acá en el ejemplo que vemos en pantalla, aquí estamos utilizando certificados SSL, que es una forma muy popular y que es una de las más sencillas para implementarlo. Pienso que no es todavía la mejor. ¿Nos ofrece SSL una capa de seguridad? Sí, porque cifra la comunicación. Pero ustedes saben que ya han habido bastantes incidentes de seguridad con los certificados SSL y por lo tanto ya no se considera quizás la mejor opción, ¿sí? Y podemos establecer otro tipo de comunicación cifrada a través del protocolo MTLS, ¿ya? ¿Cómo sería MTLS? MTLS, ¿ya? Es una versión de TLS, que es este protocolo, ¿no es cierto?, de seguridad, que a diferencia del TLS normal y a diferencia también, en contraste con SSL, no solamente te pide un certificado para poder establecer la conexión segura y cifrada, sino que te pide que tú obligatoriamente tengas, por un lado, un mensaje del lado del cliente y otro mensaje de decodificación desde el lado del servidor, ¿sí? Eso, pues de hecho, MTLS significa Mutual TLS, ¿sí? Mutual significa que ambos deben conocer una parte de la contraseña para poder establecer una conexión. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de tecnologías como Lambda, ¿ya? Tecnologías como Lambda, cuando vamos a establecer la comunicación contra el servidor, utilizan este tipo de estrategias, de tener una decodificación del mensaje que ocurra en ambos lados, ¿ya? Esto sería algo así como lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos organizando una fiesta, ¿ya? Y nosotros queremos que no se nos colen invitados a la fiesta, ¿ya? Ver qué pasa, ¿no es cierto? A lo mejor la fiesta que estamos organizando está muy buena, ya tenemos una aplicación con información muy valiosa para los hackers. La gracia de MTLS es que yo le doy un mensaje, ¿ya? Al cliente y cliente debe conocer la otra parte de dicho mensaje. Si no la conoce, entonces automáticamente se cierra la comunicación, ¿sí? Acá en pantalla les muestro un ejemplo de cómo podríamos implementar tanto en Golang, ¿ya? Cómo tendríamos que establecer el código para poder utilizar MTLS,
¿Sí? Exacto, Juan. Sería entonces un esquema de doble autentificación. ¿Sí? Bien, sigamos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para sumar buenas prácticas a nuestra implementación? Esto ya es algo universal, creo yo, a nivel de desarrollo. Es un estándar, ¿ya? Pero no deja de ser bueno que siempre lo recordemos. Siempre deberíamos tratar de manejar una firma con JWT. Yo sé que JWT se conoce como JSON Web Token, ¿sí? Porque nació pensado en una comunicación a través de JSON, pero eso no significa que hoy en día no lo podamos utilizar mezclado con otras tecnologías. Es más, dentro de JWT hoy en día ya hay soporte oficial para gRPC y la idea sería generar una credencial de autentificación para poder reconocer si el usuario que nos está consultando es un usuario válido en nuestra base de datos y su token de autorización está activo, ¿sí? Así que podríamos incluir dentro de la misma implementación que les estaba mostrando en pantalla la opción de agregar JWT, ¿sí? Otro tema que tiene que ver con la estabilidad son los healthy checks. gRPC ofrece dentro de sí mismo, de forma nativa, una tecnología de chequeo de salud de tu aplicación que es de forma estándar. El paquete se le conoce como gRPC Health y este se implementa del lado del servidor, ¿ya? Una vez que nosotros instalamos este paquete, queda andando, ¿no es cierto?, un servicio que siempre va a estar haciendo un chequeo y un monitoreo de la conexión, ¿ya? Y antes de que la conexión con el cliente falle, nosotros vamos a poder saber si la conexión está disponible o no está disponible. Además, la otra gracia que tiene este Healthy Checks es que te permite acceder a partir de una API, ¿ya? A los valores de salud de nuestro server. Y eso lo podemos después nosotros observar desde algún sistema de monitoreo. Por otro lado, gRPC permite el balanceo de carga, ¿ya? El cliente gRPC tiene la lógica para decidir dentro del mismo a qué servidor tiene que enviar cada solicitud cuando nosotros establecemos, por ejemplo, una serie de servidores que están disponibles para responder a la misma request. Esto se logra cuando se disponibilizan varios servidores, ¿no es cierto? Y que los hayamos configurado con la capacidad para responder a esta llamada. Algunas de las estrategias que podemos implementar dentro del balanceo de carga son, por ejemplo, el round robin, el balanceo basado en carga y también podemos establecer algún algoritmo custom de balanceo de carga, ¿ya? Ahora, ojo, si bien gRPC facilita mucho establecer este tema del balanceo de carga, la verdad es que de forma nativa del lado del servidor no existe un paquete, digamos, como automático que lo haga, ¿ya? Ahí simplemente tendríamos que utilizar algún balanceador de carga tradicional que usamos como siempre para el resto de las aplicaciones. Es solamente para front donde él tiene la inteligencia de poder decidir a dónde enviar la request antes de enviarla, ¿sí? Bien. Y bien, veamos entonces un resumen, ¿ya? Aquí en este mapa de secuencia podemos ver cómo se resumiría todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación en cuanto a cómo tenemos que implementar la tecnología en las distintas partes del servicio. Por un lado, supongamos que tenemos en el front una aplicación React. Y aquí, con este esquema, podemos ver cómo generamos la compatibilidad hacia el esquema de streaming bidireccional. Tenemos nuestra aplicación React que tiene entre medio a Proxy Envoy. Este proxy server que está optimizado para gRPC y que nos permite crear una solicitud de gRPC web, ¿ya? En este caso, la solicitud obviamente viajaría con un certificado del lado del cliente, ¿sí? Luego estableceríamos una conexión MTLS verificando ambos certificados y una vez que eso se valida, el servidor gRPC que está en Go, por ejemplo, traduce y envía, ¿no es cierto?, el mensaje en protobuf, ¿no es cierto?, este mensaje serializado en binario. Finalmente, nuestro servidor gRPC envía nuevamente la respuesta
obviamente serializada en binaria. Nuevamente se hace la verificación, ¿no es cierto?, con MTLS, y si la validación es exitosa, se traduce y se envía la respuesta, ¿sí? Este sería como el resumen, ¿no es cierto?, de la implementación ideal para lo que sería un ejemplo de aplicación en React por el lado del cliente y por el lado del backend, una aplicación en Go. Y finalmente, un resumen de cómo tendría que ser nuestra implementación si nos encargáramos de agregar, ¿no es cierto?, un balanceador de carga, ¿sí? Que este balanceador de carga, fíjense que estaría incluido dentro de la inteligencia, ¿no es cierto?, del front. Y por acá tendríamos el Healthy Checks, ¿no es cierto?, que este servicio que dejaríamos corriendo del lado del server y que es propio de gRPC y que consulta el estado, ¿no es cierto?, de salud de nuestra aplicación. Bien. Ok, chicos, entonces, eso sería en general cómo podemos utilizar bien, ¿no es cierto?, gRPC con buenas prácticas para mejorar la velocidad y los tiempos de respuesta de nuestros servicios en las aplicaciones. Sin duda que una de las cosas que a mí me hubiese gustado poder encontrar al momento de implementar esta solución es que del lado de web ya tuviéramos una comunicación bidireccional sin la necesidad de tener un proxy server, ¿no es cierto? Porque eso sí o sí nos hace perder un poquito la mejora de velocidad, es decir, estos niveles de X10 más rápido, ¿no es cierto?, que vemos a nivel de aplicaciones que son back to back, de servidor con servidor, sería muy bueno poder tenerlo del lado web, pero todavía no se puede debido, ¿no es cierto?, a estas limitaciones de la tecnología al momento de hacer la consulta, pero creo que eso es un tema de cuestión de tiempo. De hecho, estuve leyendo un poquito sobre el estándar HTTP 3 que se viene más adelante, por lo tanto yo creo que esa presión va a hacer que de a poquito podamos tener una compatibilidad 100% hacia el lado del front. Pero eso implica también varias consideraciones de seguridad, de dejar, ¿no es cierto?, una conexión abierta, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se va resolviendo eso. Pero por ahora tenemos, ¿no es cierto?, este workaround que nos sirve y que aún así mejora mucho la tasa de transferencia con respecto a lo que es la comunicación a través de una request común y corriente HTTP a través de JSON. Bien, ahora voy a leer algunas preguntitas, chicos, que me fueron dejando, varias ya las respondí. Oscar, por ejemplo, nos pregunta, ¿es alcanzable para cualquier segmento de mercado o es solo para empresas grandes? No, es alcanzable para cualquier segmento del mercado porque fíjate que si bien gRPC tiene este tema del balanceo de cargas, tiene el tema de Kubernetes, etcétera, no significa que tú tengas que implementar eso de forma obligatoria. Si a lo mejor tú tienes una aplicación que es pequeñita, ¿ya? O que la va a utilizar poquita gente, tú igual puedes mejorar la experiencia para tu usuario estableciendo esta tecnología, pero no necesitas levantar toda esa infraestructura para que funcione, ¿ya? No es necesario. Es más, de hecho, yo les mostré gRPC Envoy porque a mi parecer Envoy, como está hecho para gRPC, es mucho más fácil de implementar, la documentación está más actualizada, más enfocada en gRPC, pero ustedes, por ejemplo, si tienen algo hoy en día con Nginx, que es lo más típico, también lo pueden adaptar. De hecho, Nginx ahora hace poquito liberó dentro de su documentación oficial para generar las configuraciones que se necesitan del lado del servidor para poner un puerto para gRPC. Así que yo diría que no es algo que sea exclusivo de grandes organizaciones. ¿Con cuáles otras tecnologías de comunicación entre aplicaciones se compara gRPC? Oh, qué buenísima pregunta. A ver, ¿qué otra tecnología podríamos pensar así que se compare? A ver, mira, por ejemplo, para lo bidireccional, yo creo que WebSockets, ponte tú. WebSockets te permite dejar abierta una comunicación. De hecho, WebSockets es como lo que más se usaba para hacer chats
así como en mis tiempos, como en el 2000, 2010, toda esa época, se usaba harto WebSockets. No digo que todavía no se use, pero es más inseguro, ¿sí? Hoy en día, por lo general, todas las comunicaciones que se hacen por WebSockets van cifradas y todo el tema. Y claro, acá con gRPC la comunicación sería como más rápida. ¿Qué más? A ver qué otras preguntas tenemos. A ver si se me pasó una más arriba. Juan Gómez pregunta, dice, estimada, yo estoy desarrollando un prototipo desarrollado de Smart Park para una unidad educativa. ¿Me ayudaría gRPC, ya que gRPC es código abierto, o tendría que pagar algún servicio? Ah, no, perfecto, Juan. Juan, gRPC es abierto, de hecho, lo lleva la Linux Foundation. Bueno, en realidad, miren, vamos a volver un poquito para atrás, donde tenemos el loguito. gRPC partió de Google, pero así como muchas otras tecnologías, por ejemplo, Docker, o era Kubernetes, uy, no me acuerdo si era Docker o Kubernetes, pero una de esas dos tecnologías cuando arrancó también era así como propia de Google y en algún momento la liberaron, la absorbió la Linux Foundation, pero más particularmente Cloud Native Computing Foundation, que es un repositorio donde se encuentran todas las iniciativas que han sido liberadas para open source, ¿ya? Así que no tendrías que pagar absolutamente nada. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estamos abiertos ahí a preguntas. Aprovechen todo lo que quiso saber de gRPC y no se atrevió a preguntar. Por ahí no hay más preguntas. Bien, entonces, bueno, si no hay más preguntas, voy a ir cerrando la presentación con una pregunta mía. ¿Qué les parece este tema de gRPC? ¿Ustedes creen que va a volverse, ¿no es cierto?, uno de los estándares de comunicación más habituales, como ocurre hoy en día con JSON, con las requests como tradicionales? A ver si se atreven a ir respondiendo en el chat, a dar su opinión. Ahí Matías dice, mira, yo lo veo muy parecido a AWS y considera que sí va a ser muy usado. Sí, sí, miren, una veces piensa que 2 segundos, 3 segundos es poco tiempo. La verdad que 2, 3 segundos es una eternidad. Si pensamos, por ejemplo, en servicios grandes como Amazon, por ejemplo, la tienda de Amazon. Amazon ha hecho estudios de experiencia de usuario, estudios de mercado, donde, por ejemplo, se comprueba que efectivamente, si una página se demora más de 2,5 segundos en cargar, es muy probable que la transacción, es decir, la compra no se haga, porque es el tiempo suficiente como para que la persona medite antes de generar finalmente la compra. Eric dice, eso va a depender del tipo de proyecto y el nivel de latencia que queremos garantizar. Claro, por supuesto. Sí, yo creo que también hay un tema con hacer sobre ingeniería, ojo ahí también. Si nosotros consideramos que nuestra aplicación responde al estándar comercial que queremos buscar y las transacciones también, quizás no es un momento para hacer un cambio, ¿sí? Tampoco la idea es, como dice el dicho por ahí, matar una mosca con una bazuca, ¿no? No hay que ser sobre ingeniería. Sí, estoy de acuerdo. Daniel, creo que sí, ya que es open source y eso ayuda mucho para la comunidad y el respaldo de Google, claro, lo que lo hace bastante más serio, ¿no es cierto? Y además que, claro, las ventajas, ahí dice Daniel, de poder implementarlo a nivel de servicio de la nube, claramente se agradece. Matías dice, eh, más que por ser de forma gratuita, porque AWS te pedí de poner una tarjeta de crédito o débito. Eso no lo entendí mucho, Mati, no sé qué tiene que ver eso.
Y Juan Pablo me dice, siempre son bienvenidas las nuevas técnicas en desarrollo y que trabajen con un conjunto en seguridad y eficiencia. Sí, efectivamente, yo creo que una de las gracias que tiene esto eh, es que como ya han pasado tiempo desde el momento en que apareció la tecnología y como se liberó a la comunidad, por allá por el 2020 me acuerdo que hubo una polémica por por un bug que traía gRPC y que había generado algunos filtrados de contraseñas de usuarios por ahí. Sin embargo, ahora, bueno, como la tecnología está abierta y la mayoría de la gente va probando y va leyendo el código, va revisando, hoy en día la mayoría de los bugs que hubieron ya están resueltos. John dice, para los servicios de streaming sirve mucho como para Spotify. Pienso que aún tiene mucho por ser explotado. Claro, yo creo que por eso de hecho Netflix lo usa. Elvi Batista dice, considero que gRPC será muy usado ya que mediante esta herramienta eh, ya que esta herramienta va a ser muy importante y su usabilidad es fácil. Además, se adecua a varios proyectos que se pueden realizar. Sí, yo creo que el tema de la adecuación también es un tema importante, ¿ah? Cuando salen tecnologías nuevas, uno de los primeros como bloqueantes que uno tiene es decir, bueno, ¿será compatible con con mi aplicación que está en Python? ¿Será compatible con mi aplicación que a lo mejor es un videojuego y está hecho en C Sharp? Perdón, no en C Sharp, en C++. En C Sharp, ¿se imaginan un juego en C Sharp? Bien difícil sería. No, en C++. Claro, eso lo hace bastante, lo hace como que no haya tanta fricción a la hora de implementarlo. Toño dice, ¿cuál sería la diferencia entre gRPC y REST? A ver, ojo, REST es un estándar para codificación de API, no confundir. Quizás te refieres a cuál es la diferencia entre gRPC y utilizar, por ejemplo, una llamada de un fetch de JSON o XML. La diferencia es que una viaja por HTTP1, otra por HTTP2, lo que hablamos de los encabezados JSON que se irían para la casa porque gRPC no lo utiliza, y finalmente el tema de que no estaríamos mandando un mensaje de texto, sino que estaríamos mandando un mensaje en binario, que eso lo hace muy, muy rápido. Y además recuerden que al estar mandando un mensaje en binario, lo que ocurre acá es que para la request es como si yo estuviera llamando una función de forma remota al server. No es como que yo estuviera mandando y enviando información a nivel interno, podríamos decir que lo que ocurre es como si yo estuviera llamando una función y pasándole un parámetro. Es muy así, queda como muy, muy nativo, ¿sí? Y ahí Ramiro, vamos a cerrar con Ramiro. ¿Solo lo vemos hacia el lado del desarrollo o hacia alguna otra parte o tendencia? ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? O sea, yo creo que del lado de la inteligencia artificial, yo veo como para aprovechar así al momento de hacer una migración de algo que nosotros tengamos, por ejemplo, con una estructura JSON, podríamos utilizar con la IA que ya existe, tomar todas esas requests, pasarlas por alguna tecnología, no sé, VAR, ChatGPT, y pedirle que lo convierta en un archivo proto y lo va a hacer perfectamente, al tiro, no se va a demorar nada. O sea que ahí sí que había una fricción de querer así, hoy tengo que aprender el estándar proto para poder cambiar, migrar mi aplicación. No, no es necesario, en absoluto. Y como los setters y los getters ya vienen de fábrica en el momento de ejecutar la compilación, en realidad lo facilita mucho. Yo lo encuentro muy bueno eso, muy bueno. Todo viene como on the box. Bien, chicos, con eso entonces vamos dando cierre a esta presentación. Les agradezco mucho su atención y bueno, nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, en una próxima charla y los dejo invitados a que sigan conectados para las que siguen, porque estamos recién empezando el día.